Voy a pedirle que abra la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 33. Vamos a leer los versículos del 7 al 11. Amén. Éxodo capítulo 33, versículos del 7 al 11. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y cuando usted lo tiene, me indica con un amén. Como que no se escuchó. En la mañana yo vi un grupo de personas allá atrás. No sé qué estaban viendo en el teléfono, pero gritaban y hasta saltaron algunos. No sé si creo que les estaban dando un mensaje de la Biblia o creo que se estaban memorizando un texto, pero estaban bien fervorosos. Gloria al Señor. No me recuerdo quiénes eran, pero sé que están aquí. Amén. Éxodo capítulo 33, versículos del 7 al 11. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios, ¿todos lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué dice? Y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Voy a pedir si me lo pueden poner en la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si pueden. Capítulo 33 y el versículo 7. Si no tiene esta versión, mis hermanos se lo van a poner allí en la pantalla. Perdón, hermano, no les había avisado, pero ya lo tenemos, ¿verdad? Éxodo 33, 7 en la Nueva Traducción Viviente dice: Moisés colocó una carpa fuera del campamento y la llamó carpa comunitaria. Si alguno quería, ¿qué dice? ¿Lo tienen ahí? El versículo 7. Si es la Nueva Traducción Viviente, déjeme leerlo aquí. Dice: si alguno quería hablar con Dios, salía del campamento y entraba en la carpa. Y cuando Moisés entraba en ella, todos se quedaban de pie junto a su propia tienda de campaña y lo seguían con la mirada hasta verlo entrar en la carpa. Tan pronto como Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se colocaba a la entrada. Entonces todos se arrodillaban a la entrada de su propia tienda de campaña mientras Dios hablaba con Moisés. Siempre que Moisés entraba en la carpa comunitaria, hablaba con Dios personalmente, como si hablara con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, que era su ayudante, nunca se alejaba de la carpa. Lléveme en su oración. Padre,
En el nombre de Jesús estamos ante tu presencia. Agradecido, Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso. Tú has sido precioso, Señor amado. En esta tarde ponemos este mensaje en tus manos. Fortalece a tu iglesia, Señor amado, para que juntos nos deleitemos en tu palabra, Señor amado. Y que juntos, Señor, podamos no solo entender, sino poder comprender este mensaje de tu palabra, Señor. Y que, Dios mío, quede impregnado, que penetre, Señor, nuestro corazón, al grado de empujar nuestra voluntad a la obediencia a ti, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a recibir tu palabra con gozo, con alegría. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí, Señor, a poder exponerla de la manera más sencilla y eficaz, Señor amado. Y que tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y en tus manos nos quedamos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? En esta tarde, hermanos, el título del mensaje es: regresa a tu comunión con Dios. Regresa a tu comunión con Dios. En esta historia, hermanos, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, cuando habían cruzado el Mar Rojo, cuando Dios ya les había dado los mandamientos, incluso Dios ya les había dado a Moisés instrucciones de cómo iba a ser el tabernáculo. Pero esto llega el momento en el que Moisés sube al monte Sinaí y está allá por 40 días y 40 noches. Y cuando está allá, él en esa comunión con Dios, el pueblo abajo se olvidó, escuche bien esto, se olvidó de lo que Dios había hecho con ellos. Y empezaron a incitar a Aarón a decirle: este Moisés, el que nos sacó de Egipto, no regresa. ¿Quién sabe qué le ha pasado? Y Aarón, el hombre que había andado con Moisés durante Dios mostró sus maravillas en Egipto, él mismo les dijo: traigan todo el oro que tengan y yo lo voy a fundir y a ver qué sale. Hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Cuando Moisés venía de regreso del monte Sinaí, dice que Josué le dijo: ¿será que el pueblo está en guerra porque se escucha un algarabío? Y Moisés dijo: no, su corazón se ha olvidado de la comunión con Dios. Su corazón del pueblo se le había olvidado de que Dios los había libertado de Egipto. Y entonces sucede que Moisés se enoja, quiebra las tablas de la ley, y sucede, hermanos, que Dios le dice: ¿sabes qué? Este pueblo es de dura cerviz. Este pueblo, la Nueva Traducción Viviente dice, es terco y rebelde. Y sucede, hermanos, que Dios le dice: ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir en pos de este pueblo, porque es de dura cerviz, es terco y rebelde. Y es que había un problema, hermanos. El pueblo había vivido los milagros, las señales que Dios había hecho en Egipto. El pueblo se había dado cuenta cómo Dios había abierto el Mar Rojo. Mire, vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 14. El versículo 31.
Después de que Dios había abierto el mar rojo y había todo el pueblo de Israel había visto que los egipcios habían muerto en medio de él. Mire, dice, y vio Israel, capítulo 14, versículo 31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo, ¿qué dice? Temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Dos cosas importantes. Cuando vieron todo este milagro, ellos temieron a Jehová y creyeron a Jehová. Cuando esto sucede, hermanos, lo que estamos viendo en el capítulo 33, versículo 7, esto no es el tabernáculo. Moisés, hermanos, cuando el campamento necesitaba del cuidado de él, o el pueblo necesitaba que Moisés estuviera presente para poder tener esa comunión con Dios. El tabernáculo aquí, hermanos, no era el tabernáculo, porque la palabra tabernáculo viene del hebreo mishkan, que es la casa de adoración. Pero la palabra que aquí se usa es Oel, que significa una tienda de campaña. La traducción adecuada en este capítulo 33, donde estamos leyendo el versículo 7, cuando dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. La traducción aquí sería, y Moisés tomó la tienda y la puso a una distancia. La nueva traducción viviente dice, Moisés colocó una carpa fuera del campamento. La diferencia del tabernáculo, el tabernáculo ¿dónde era? ¿Dónde se sitiaba? ¿Fuera del campamento? No, era en el centro, ¿verdad? Y las tribus tenían su lugar donde iban a estar. Por eso aquí no está hablando del tabernáculo. Y en el tabernáculo podía entrar cualquiera a adorar. No, solo estaba la tribu de Leví adentro del lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí habla de que fue colocado para que entraran a adorar. Al parecer se toma esta carpa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían pecado al hacer este becerro de oro. La comunión con Dios se había perdido. Y mire lo que Dios estaba, hermanos, indignado por lo que ellos habían hecho. Mire el versículo 1 del capítulo 33. Mire lo que Dios le dice a Moisés. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, le dice Dios, no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios le dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir contigo. Pero ¿cuál era la razón por la que Dios le dice a Moisés, yo ya no voy a ir contigo? ¿Sabe cuál era la razón? De que el pueblo era terco y rebelde. Mire, algo interesante, hermanos. No es que el pueblo sencillamente había pecado una vez, no. El pueblo venía pecando y pecando a pesar de que Dios le mostraba sus maravillas.
a pesar de que los había libertado de Egipto con mano dura. Y no fue a través de una batalla. Solamente Moisés y Aarón se presentaban ante Faraón. Ellos pudieron ver que fue Dios quien los sacó de Egipto. Y cuando los sacó, salieron con grandes riquezas. Ellos habían presenciado todo esto. Cuando estaban enfrente del Mar Rojo, cuando empezaron a reclamarle a Moisés, ellos también vieron que Dios los libró de los egipcios. Después de esto, después de que cruzaron, vieron que María y Aarón habían murmurado en contra de Moisés. Y vieron cómo Dios castigó ese evento. Ellos habían visto, hermanos, cómo Dios era celoso. Ellos habían visto cómo Dios hacía sus señales y maravillas. Por eso, hermanos, cuando ellos hacen esto de hacer un becerro de oro, Dios se indigna. Dios se ofende cuando su pueblo peca a pesar de saber lo que está haciendo. ¿Cuántos sabemos que a Dios le agrada la obediencia? Entonces, ¿por qué pecamos? ¿Por la naturaleza pecaminosa? Sí, pecamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero algunos ya no es la naturaleza pecaminosa. Sencillamente han perdido esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ahora se deleitan más en el pecado. Porque se han olvidado de lo que Dios ha hecho con ellos. Mire, y buscan siempre una excusa. Todos pecamos. Amén. Todos pecamos, sí. Pero algunos ya les es un deleite pecar. Y buscan siempre una excusa. Capítulo 32, mire el versículo 21. Dice: y dijo Moisés a Aarón cuando descendió del monte: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y mire lo que respondió Aarón. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y mira el 24: y yo le respondí, dice Aarón: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché al fuego. Y dice: y salió un becerro. De la nada salió un becerro, ¿verdad? Era una excusa. Y no vuelvo a repetir: todos pecamos, sí, todos pecamos. Pero cuando el pecado ya ha destorbado tu comunión con Dios, necesitas arrepentirte. Cuando el pecado ya te ha influenciado al grado de que ya no tienes temor de Dios, necesitas arrepentirte. Este pueblo, hermanos, Dios se había indignado por lo que este pueblo había hecho. Porque habían hecho un becerro, un dios, una imagen. Habían hecho algo lo cual lo querían representar como un dios. Cuando ellos se habían dado cuenta todo lo que Dios había hecho con ellos. No se le hace muchas veces familiar de que Dios hace. ¿A cuántos Dios les ha? Mi hermano en la invocación decía: ¿a cuántos Dios nos ha hecho un bien en este día? Y yo le pregunto, no solo en este día, ¿a cuánto Dios nos ha transformado? ¿A cuánto Dios nos ha libertado? ¿A cuánto Dios nos ha hecho nuevas criaturas? ¿A cuánto Dios nos ha dado esa salvación inmerecida? Pero muchas veces, cuando perdemos esa comunión con Dios, perdemos el temor a Dios. Y eso es un peligro. Mire lo que dice 1 de Corintios capítulo 5. Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. 1 de Corintios 5 del 1 al 5. Búsquelo, hermanos.
Dice, ya todo el mundo sabe que uno de ustedes, les dice Pablo a la iglesia de Corinto, ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal, dice el apóstol Pablo. Ni siquiera los que no son cristianos. En otras versiones dice, ni siquiera los impíos, ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían de estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Yo, aunque estoy lejos, dice Pablo, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva al Señor Jesús. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 8 dice: no lamento haberles enviado esa carta tan severa, la primera, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Y esto es lo que causa, hermanos, cuando nos exhortan. Les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberles enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Primero les exhortan la primera carta porque había un hombre allí viviendo, que vivía con su madrastra y la tenía como su esposa. Y qué galán, dirían mis hermanos, ¿va? Y Pablo los exhorta, ¿por qué lo tienen allí? Y ya en la segunda carta dice: a pesar de haber sido severo con ustedes, no me lamento por eso, porque yo sé de que esto ha cambiado su manera de vivir, se han arrepentido y han cambiado su conducta. Qué interesante, porque dice el versículo 10 de 2 de Corintios 7, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado, trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Cuando no hay un genuino arrepentimiento, hermanos, no hay cambio en nuestra conducta. No hay cambio en nuestra conducta. Nuestra manera de vivir sigue igual o peor. Pero es porque hemos perdido la comunión con Dios. Hemos perdido, hermano. Mire, muchas veces tenemos la comunión con la iglesia, tenemos comunión con el pastor, tenemos comunión con los hermanos, pero no tenemos la comunión con Dios. Y esto es importante. Mire, el pueblo de Israel había hecho ese becerro de oro. Habían visto señales de parte de Dios. Tenían comunión entre ellos. Sabían quién era Moisés. Sabían quién era Aarón. Pero no conocían quién era Dios. Y cuando ellos perdieron esa comunión, hermanos, no les importó ofender a Dios. Cuando perdemos la comunión con Dios, no nos importa ofender a Dios.
Lo ofendemos de hecho o lo ofendemos de palabra. Lo ofendemos, hermano, con nuestra propia palabra o hacemos cosas indiferentes ante Dios. El pastor no me mira, menos ahorita está hasta allá en El Salvador. Saludos, hermano pastor. Los diáconos no me ven. Hermanos, es que ¿podrá alguien esconderse de Dios? ¿Podrá alguien, hermano, estar haciendo lo malo sin que Dios se dé cuenta? Y tampoco Dios quiere que te pierda. Por ello Dios te ha mandado a decir en esta tarde: si estás en esa circunstancia, si estás en esa situación, arrepiéntete y quiero tener comunión contigo. Quiero ayudarte. Quiero sacarte. Quiero levantarte. Quiero sanarte. Porque esto fue lo que hizo con Israel. El pecador, hermanos, muchas veces cuando cometemos estos errores, cuando pecamos contra Dios, ¿sabe qué es lo que vale la pena? Nuestra respuesta ante Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Dice, capítulo 33 de Éxodo, versículo 4. Éxodo 33. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. La Nueva Traducción Viviente dice así: cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. ¿Con qué habían hecho el becerro de oro? Con todas las joyas que tenían. Eso era su Dios para ellos. Eso era lo que ellos adoraban. Habían perdido, necesitaban ver a algo, una imagen para adorar a Dios. Y cuando ellos hacen esto, hermano, mire, ofenden a Dios. Nosotros muchas veces necesitamos cosas para ver a Dios. No debería extrañarnos esta condición, hermanos. Dios les dice: ¿saben qué? Yo ya no voy a subir con ustedes. Y el pueblo, hermanos, hace una cosa. Dice allí en la versión Reina Valera 60, dice: y guardaron luto. La Nueva Traducción Viviente dice: y estuvieron de duelo. ¿Sabe qué fue lo que hizo el pueblo? Se arrepintió. Hermanos, hay dos cosas que el pueblo pudo haber hecho: seguir en su terquedad o arrepentirse delante de Dios. Pero ellos decidieron arrepentirse. Y dice que obedecieron a Dios. Ya no usaron esas joyas ni sus atavíos. Ya no usaron nada de esto de lo que Dios les había dicho. Obedecieron a Dios. Obedecieron a Dios. Y cuando Dios nos dice algo, cuando nosotros pecamos, iglesia, hay dos cosas que podemos hacer: justificarnos, seguir en nuestra terquedad
o arrepentirnos y buscar de Dios. Las consecuencias las buscamos cada quien. Si seguimos en nuestra terquedad, vamos a quebrar la comunión con Dios. Porque si hay algo que a Dios no le agrada, es un pueblo desobediente. Si hay algo que a Dios, hermano, siempre en toda la Biblia va a escuchar usted, es un pueblo que no le obedece. Es un pueblo que no le busca. Es un pueblo que hace los deseos de su corazón. Pero cuando nos arrepentimos, hermanos, entonces llegamos a entender que Moisés fue afuera después de que este pueblo se arrepintió, y después que sucedió esto, Moisés intercede por el pueblo. Moisés intercede por el pueblo porque Dios le había dicho: ¿sabes qué? Yo ya no voy a seguir con este pueblo. Si sigo un instante, dice la Nueva Traducción Viviente, yo los voy a exterminar. Yo los voy a eliminar. Porque es terco, es de dura cerviz. Ojalá nadie le ofenda esta palabra, pero es alguien que sigue haciendo lo mismo sabiendo que está mal. Es alguien, hermano, que Dios ya le dijo: no me agrada que hagas eso, pero igual vuelve y lo hace. No estoy condenando a todos, peleamos con debilidades. Y tenemos debilidades en nuestra vida, y cada día decimos: hoy la volví a cometer, cometí ese pecado. Pero lo hace, hermano, con un temor a Dios y con un corazón temeroso de Dios. Pero este pueblo lo había hecho con alevosía y ventaja. Pueblo, hermano, que sabe que está cometiendo pecado y no se arrepiente. Y escuche que dije pueblo de Dios. Pueblo de Dios. No le estoy diciendo al impío, no le estoy diciendo al que no conoce de Dios, sino era pueblo de Israel. ¿A quién le pertenece el pueblo de Israel? ¿A Dios? ¿Quién es el Dios de Israel? Jehová. Por eso, hermanos, mire, Moisés, mire, intercede por ellos. Capítulo 32, versículo 29 dice: entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo después de que había hecho lo que Dios le dijo, y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. El 30: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, le dice Moisés, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Diciéndole: Moisés, ¿tú no pecaste? ¿Por qué quieres que te borre yo de mi libro? Al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel, dice ahora. Ya no iba Dios: mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Moisés se intercede por el pueblo, hermanos. Hasta este entonces, hermanos, no estaba esta casa de campaña o esta casa comunitaria o casa de reunión, que son los diferentes nombres que los comentaristas le dan. Entonces Moisés levanta esta casa de campaña, intercede por el pueblo y hace esta casa de campaña. ¿Sabe para qué? Para que el pueblo tuviera comunión con Dios. Mira el versículo 8 del capítulo 33. Perdón, el versículo 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento,
y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Dígale al que está a su lado: el pecado te aleja de Dios. Dígaselo, despiértelo. La obediencia construye una comunión con Dios. La obediencia construye una comunión con Dios. Con Dios. Especifico, con Dios. No solo con el pastor, no con la iglesia, no con los hermanos, con Dios. Porque, hermano, no hay nada más importante en esta tierra que tener comunión con Dios. No hay nada, déselo fuerte al Señor si se lo quiere dar. No hay nada más importante, hermano. No lo hay. No hay nada más importante. Porque este pueblo se arrepintió. Entonces ahora lo que hacían, mire, iban y tenían esa comunión con Dios en esta carpita, en esta carpa. Por eso, hermanos, toda comunión, ¿sabe dónde comienza toda comunión? Según la Biblia, aquí en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. No puede un árbol bueno, dijo Lucas, dar frutos malos. Ni puede un árbol malo dar frutos buenos. Por los frutos los vas a conocer. Todo árbol que es bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Todo árbol que es malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Este pueblo había visto lo que Dios había hecho, había visto los milagros, las señales, había visto el poder de Dios, pero en su corazón todavía había maldad, todavía había idolatría, todavía, hermano, querían adorar a un becerro de oro. Por eso, hermano, de su corazón ellos no habían sacado la idolatría. Iban como pueblo de Dios, caminaban como pueblo de Dios. Sabían que Moisés hablaba con Dios, sabía que Dios le había dicho: extiende tu vara hacia el mar rojo, y la extendió y se abrió. Sabían eso, pero la idolatría no la habían sacado de su corazón. Por eso, en cuanto vieron la oportunidad, quisieron hacer ídolo. Déjame decirte esto, hermano, hermana. Si no sacas la idolatría de tu corazón, por más perfecta que sea tu asistencia en la iglesia, no vas a lograr una comunión con Dios. No la vas a lograr. Y no le estoy diciendo que no venga a la iglesia, hermano. Aquí es el mejor lugar, el lugar correcto donde podemos estar. Claro que sí. Este es el lugar donde la Biblia dice que Él envía su bendición y vida eterna. También dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Claro que sí, amén. Pero ¿sabe qué es lo que Dios desea? ¿Sabe qué es lo que Dios anhelaba de su pueblo? Era tener comunión con su pueblo. Él quería, por eso lo que Él había intentado era darse a conocer a su pueblo. Lo que Él había querido era que su pueblo le conociera a Él. Y eso es lo que Dios sigue haciendo en estos días. Dios quiere tener comunión con su pueblo. Él anhela que tengamos comunión con Él. Moisés intercede, iglesia. Moisés intercede para hacer esta carpita, esta casa de campaña fuera del campamento. Él intercede por el pueblo. Y mire lo que dice el versículo 9, capítulo 33. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.
Cuando Moisés llegaba, hermano, él les muestra y les dice: miren, voy a poner esta casa de reunión aquí. Y él, para que hablen con Dios. Y él entraba. Y dice que cuando Moisés entraba, cuando él iba, porque la había puesto fuera del campamento. Mire, hay algo que tenemos que notar aquí. ¿Por qué Moisés no la puso en medio del campamento? La puso afuera del campamento. Y algunos dicen, hermanos, porque era decisión de cada quien quería ir a hablar con Dios. No sé si me está entendiendo. Es decisión personal quien quiere tener una comunión con Dios. No se trata, hermanos, de forzar a nadie. En las cosas de Dios nada es a la fuerza, nada es obligado, pero Él sí anhela que tengas una comunión con Él. La presencia de Dios a través de la nube descendía cuando Moisés entraba a esa casa de campaña, a esa carpa, hermano. Porque déjeme decirle algo, no era, hermano, el lugar. Todavía el tabernáculo no se había construido. Todavía no tenía significado en qué lugar se iba a poner, sino era con qué intención entraba a esa carpa. No sé si me está entendiendo. Cuando te presentas delante de Dios, no es, hermano, en qué lugar te presentas. No es con qué traje te presentas, con el más caro del Macy's, del JCPenney. No es con qué peinado te presenta. No es con qué blusa o falda te presenta. No es que tantas joyas o cosas caras tengas encima. Es con qué intención te acercas a Dios. Es con qué intención te acercas a Dios. Él anhela tener comunión con su pueblo. Él quería tener comunión con su pueblo, pero su pueblo todavía tenía idolatría en su corazón. Y usted me va a decir: hermano, yo no tengo ninguna imagen, yo no tengo ningún becerro de oro, yo no tengo allá a la Virgen María en un cuadro, yo no tengo allá al niño de Atoche, yo no tengo allá a San Judas, no tengo a San Simón de cabeza, yo no tengo a ningún Dios, ninguna imagen, yo no tengo a Teresa de Calcuta allí como mi ejemplo a seguir con las hermanas. Yo no tengo nada de eso. Y es que Dios no habla en la Biblia solo de la idolatría de las imágenes, también habla de la idolatría del corazón. Dios también habla de la idolatría del corazón. Mire, vaya conmigo a Filipenses. Dios también habla, hermanos, de la idolatría del corazón. Perdón, es Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice la Biblia. Dice: haced morir. ¿De quién es la responsabilidad? De nosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es qué? Idolatría. Idolatría. Malos deseos, impurezas. ¿Cuántas de estas cosas, hermanos, si explicamos una por una, cuántas de estas cosas están infiltradas en nuestra vida, están infiltradas en nuestro corazón? Hermano, resumiendo todo esto, si tú amas más algo más que a Dios, eso es idolatría. Si tú piensas más en una cosa o en una persona más que en Dios, eso es idolatría. Si dedicas más tiempo en otras cosas más que a Dios, eso es idolatría. Y Él anhela tener comunión contigo, conmigo. Él anhela tener comunión con nosotros. La iglesia en nuestros días necesita recobrar el sentido de temor y respeto por la santa presencia de Dios. ¿Escuchó esto?
Esto lo dice el comentarista Bacon, dice: la iglesia de nuestro día necesita recobrar el sentido de temor y respeto por la santa presencia de Dios. A veces Dios está presente cuando es colectivamente, y a veces no respetamos a Dios. Cuando andamos allá pecando, Dios nos está viendo y no respetamos a Dios. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Por eso, iglesia, también continúa diciendo, dice: con demasiada frecuencia se considera al Señor como alguien que condena al pecado y que nuestros fracasos los condena. Y por eso, hermanos, muchas veces no tenemos un arrepentimiento ante Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 26. Este pueblo, iglesia, se había hecho un becerro de oro. Y Dios le había dicho a Moisés: ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir con este pueblo. Este pueblo no había sacado la idolatría de su corazón. Este pueblo, hermanos, había hecho a Dios a un lado, a pesar de todo lo que había hecho. Y Dios solamente quería tener comunión con él. Hoy en día, en aquel día, Moisés intercedió por ellos. Moisés oró por ellos y les dijo: Dios, ¿sabes qué? Estos han cometido un gran pecado y yo te pido que los perdones. Moisés intercedió y le dijo: mira, aquí vamos a poner esta casa de campaña, esta casa de reunión. Moisés intercedió para que el pueblo tuviera comunión con Dios. Pero ahora nos trasladamos al tiempo actual. Hoy no tenemos a Moisés, ¿verdad que no? Pero el Espíritu Santo vive adentro de nosotros. Y mire lo que dice Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero ¿qué dice allí? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No tenemos a Moisés. Ya Moisés está en la presencia del Señor. Ya Moisés ya pasó a ser una historia actual en medio de nosotros. Pero hermano, iglesia, hermana, joven, jovencita, hoy tenemos al Espíritu Santo. Y Él intercede por nosotros. Él anhela estar con nosotros. Él anhela tener comunión con nosotros. Este pueblo, hermano, a pesar de que Dios los había sacado, ellos no habían sacado la idolatría. Porque a cada rato, hermano, le reclamaban a Moisés. ¿Qué le reclamaron cuando sabían que el pueblo egipcio iba atrás de ellos y ellos estaban acampando a orillas del Mar Rojo? Le decían: mira, allá teníamos que comer, allá teníamos esto, teníamos lo otro. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a morir aquí? Habían visto lo que Dios había hecho, el milagro que Dios había hecho, pero ellos no habían sacado al Egipto de su corazón. Hoy en día, iglesia, hemos visto el poder de Dios. Hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero muchas veces no hemos sacado al Egipto de nuestro corazón. Muchas veces vivimos de la misma manera. ¿Será que Dios ¿será que Dios no quiere transformar nuestras vidas? Claro que sí. Pero todo empieza teniendo comunión con Dios. Dios anhela, hermanos, hoy en día. Mire lo que dice Santiago capítulo 4. Mire lo que dice Santiago capítulo 4. Versículos 4 y 5. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Pero el versículo 5, primero da la exhortación y mire lo que dice, hace una pregunta en el versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela? ¿Qué dice? Celosamente. Y no son esos celos enfermizos de controlar dónde anda mi esposa, dónde anda mi esposo, ¿verdad? ¿Con quién andará? ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará? Quizás se fue a tal lado y la esposa bien dormida, ¿verdad? Mi esposo en vez de ir a trabajar se fue a otro lado y el esposo allá sudando, ¿verdad? Este Adán, ¿por qué no obedeció? Dice, ¿verdad? No son esos celos enfermizos, no. Son esos celos de estar con Él. El Espíritu Santo, iglesia, anhela estar en comunión con nosotros. Por eso, mire, regresa a tu comunión con Dios. Dios le permitió a su pueblo regresar a tener una comunión con Él. Después de esto, porque anteriormente ya Dios le había dicho a Moisés todo cómo iba a ser el tabernáculo, pero todavía no lo había empezado a hacer. Por eso Moisés pone esta casa de campaña donde el pueblo subía a hablar con Dios y le adoraba, dice allí. Hermano, no es el lugar. Donde quiera que andes, en el trabajo, en el market, en la casa, allá donde tú estés, Dios, el Espíritu Santo, anhela tener comunión con nosotros. Él anhela, hermano, que seguir transformando nuestra vida. ¿Sabes por qué muchas veces nuestra vida no cambia? Porque no hay comunión con Dios. Mientras nuestra comunión con Dios esté quebrantada, quebrada, hermanos, no hay transformación. Y no es que Dios no quiera hacer algo. Él nos selló con el Espíritu Santo, pero nosotros no dejamos que Él obre en nuestras vidas. La única cosa que te aparta de Dios, la razón por la que Dios había desechado a este pueblo, fue por la desobediencia. La única cosa que te aparta de Dios es la desobediencia. Es la desobediencia. El Espíritu Santo está dispuesto, pero la carne es débil, dijo nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 11 dice, vaya conmigo a Lucas. Capítulo 11, versículo 24. Dios ha dejado su Espíritu que dice que mora en nosotros. Él intercede por nosotros. Él nos anhela celosamente. Él nos anhela. Pero cuando desobedecemos, dice Lucas capítulo 11, versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si el Espíritu Santo está en una persona, no hay demonio que pueda poseer a esa persona. Ni el mismo diablo la puede poseer. Pero si tu casa está barrida, si está vacía, si te has alejado de Dios, si te has apartado de Dios, entonces viene ese espíritu antiguo y dice la Biblia que toma 7 peores que él, y el estado de este hombre viene a ser peor que el primero. No quebremos nuestra comunión con Dios. Él nos anhela celosamente.
Si hay algo que Dios, después de esto, hermanos, restauró la comunión con Dios y hicieron el tabernáculo. Pero solo quiero darle, con esto termino, estos 3 tips. ¿Por qué Dios mandó hacer el tabernáculo? Una, es para que supieran que Dios moraba en medio de su pueblo. Capítulo 25, versículo 8, si lo quiere leer en casa. Pero hay algo importante, porque Dios también había hecho el tabernáculo, o mandó hacer el tabernáculo, para que el pueblo hiciera diferencia entre la santidad y el pecado, entre la obediencia y la desobediencia. Por eso, iglesia, necesitamos, si usted no ha quebrantado esa comunión con Dios, gloria a Dios. Sigamos en esa comunión con Dios. Sigamos en ese anhelo de estar con nuestro Dios. Pero si no tenemos comunión con Dios, empecemos. Y Dios no busca un léxico, hermano, de superdotado, no. Con nuestras palabras, en nuestro lenguaje, a la manera que nosotros podamos hablar, Dios nos entiende. Dios entiende todas las lenguas. Dios entiende todas las situaciones. Solamente Él no forza a nadie. Somos nosotros los que necesitamos regresar a tener comunión con Dios. Yo puedo tener privilegios. Puedo estar hoy aquí predicando. Puedo estar enseñando. Puedo tocar un instrumento. Puedo cantar. Puedo cuidar una puerta. Pero ¿qué pasa si no tengo comunión con Dios? Él nos anhela celosamente. Él nos anhela. Iglesia, voy a pedir al grupo que vaya pasando. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dios, hermanos, le dijo a Moisés: yo ya no voy a ir contigo. Ya no. Voy a enviar a mi ángel. ¿Saben por qué? Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 33. Versículo 9 y 10, vamos a leerlo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. La Biblia dice que cuando Dios le dijo a Moisés: ¿por qué no hablas con ellos? Moisés, y Dios le dijo: no habrá hombre que me mire y vivirá. Pero en este caso le dice: hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Porque Moisés había mostrado su obediencia, había mostrado el temor, había mostrado, hermanos, tener esa comunión con Dios. Regresemos a hablar con Dios. Hablar con Dios. Cuando nosotros empecemos o regresemos a tener comunión con Dios, iglesia, mire, la palabra que escuchemos va a penetrar en nuestro corazón. Cuando la comunión con Dios es restaurada, o que usted tiene esa comunión con Dios, no le va a caer mal el hermano o la hermana. Cuando usted mire, como aquí dice que cuando miraban que Moisés entraba y cuando miraban que la nube descendía, todos se postraban a adorar. Cuando usted mire que la presencia de Dios se empiece a mover en la iglesia, usted no va a empezar a criticar a los hermanos, no, va a empezar a adorar también. Cuando la nube descienda, usted también va a empezar a adorar. Usted también va a empezar a exaltar a Dios. Usted también va a producir ese fruto de labios. Va a empezar a expresar, hermanos, esa adoración a Dios. Pero si no hay comunión con Dios,
Esa hermana nada más te está haciendo. Ese hermano nada más se está haciendo. Empezamos a criticar al propio Espíritu Santo. Y debemos de tener cuidado con ello. Mucho cuidado. Cuando este pueblo miraba que la nube descendía, que tipificaba la presencia de Dios, dice que ellos se postraban enfrente de la tienda de ellos, se inclinaban y adoraban. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Tengamos esa comunión con Dios. Él anhela tener comunión con nosotros. Póngase de pie.